Bien, a partir de este momento ya estamos grabando y vamos a visualizar el primero de ellos. Denme un segundito. De electricidad y magnetismo, temas capacidad. ¿Se escucha y se ve bien ahí? Sí, Sí. profe. Adelante. Vamos a ver, dura unos 7 minutitos. Obviamente que yo me voy a silenciar, ustedes también háganlo. En el momento que tengan alguna duda o quieran frenar el video, por favor me dicen, intervengan, habiliten el micrófono. Yo también cuando haya algo para ir aclarando voy a hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos para allá. Capacitores en serie y capacitores, de una vez veremos, en paralelo. Ahora, ¿qué es un capacitor? Bueno, un capacitor es un elemento que almacena cargas eléctricas. La capacitancia está dada por la carga, que ya sabemos que la carga, sus unidades de Q, como tal que corresponde, sería, las unidades son coulombs, el voltio, que es prácticamente la tensión o voltaje, sus unidades ya sabemos que son los volts o voltios. Y entonces aquí hay que definir que un faradio es igual a un coulomb sobre un voltio. Por lo tanto, la unidad de C, que es la capacitancia eléctrica, va a ser específicamente dada con la unidad de el faradio, representado por F. Ahí está. Entonces, vamos a ver los capacitores, al igual que las resistencias, mantienen una serie de reglas. Por ejemplo, vamos a borrar esto y a colocar capacitores en dos agrupaciones. La primera de ellas pues es en serie prácticamente. Entonces, ¿cómo sería capacitores en serie? El símbolo de un capacitor se representa así, de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo un capacitor C1, C2 y C3? Para poder obtener la capacitancia total de este circuito, sería igual a la fórmula de las resistencias, pero no en serie, sino la fórmula de las resistencias en paralelo. Por lo tanto, sería el inverso de la suma de cada uno de los recíprocos de los capacitores. Así hasta cualquier capacitor enésimo. Ahí está. Entonces, vemos que es muy similar a la simplificación de resistencias, pero en paralelo, para capacitores en serie. Ahora, si tengo capacitores en paralelo, representados, supongamos así, esta agrupación, su simplificación, vamos a poner que C1, C2 y C3, su simplificación de una capacitancia total aquí, para agrupación en paralelo, sería igual a la suma individual de los valores capacitivos, hasta el capacitor enésimo. Nos damos cuenta que es muy similar las fórmulas a resistencias en serie y en paralelo, salvo que aquí van a estar cruzados. Esta es la fórmula de Bueno, esto es lo que les comentaba un poquito que hacía referencia a la resolución de ejercicios con resistencias en serie en paralelo, que es todo lo que todavía nosotros no vimos, ¿sí? Por el momento eso no le presten atención. Sí, fíjense en cómo resuelve los ejercicios. Esos ejercicios que tanto que está en serie como en paralelo, nosotros ya vimos las fórmulas de cómo se resuelve la capacidad total. Fíjense nada más el cálculo sobre todo aritmético y matemático. resistencias en serie, aquí lo aplicamos para capacitores en paralelo. Esta es la fórmula de resistencias en paralelo y aquí la aplicamos para capacitores en serie. Entonces, bueno, de aquí pues ¿qué podemos tener? Podemos darle simplemente valores y hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que este mide 1 faradio, 3 faradios, 2 faradios. Entonces, si hacemos esto, la agrupación en paralelo me daría lo siguiente, sería 1 entre 1 sobre 1, que es el primero, más 1 sobre 3, que es el segundo, más 1 sobre 2, que es el último. Y esto me daría lo siguiente, aquí ya sabemos que es 1 entre 1, y esto de acá pues tengo que dar el mínimo, que sería 6.
6 entre una 6 por una 6. 6 entre 3, 2 por una 2. 6 entre 2, 3 por una 3. 3 más 2 más 6 me da 11. Entonces esto me quedaría 11 sextos. Aplicando la regla de la división para fracciones, extremos por extremos van arriba, medios por medios abajo. Me quedaría 6 onceavos de faradio para simplificar este circuito. Ahora, de igual manera, si los otros capacitores que están en serie, pues es simplemente la suma. Yo puedo tener 3 faradios, 2 faradios y 1 faradio. Y para sacar la capacitancia total no hago más que sumar 3 más 2, 5 más 1, 6 faradios. Y esto es lo único diferente que existe en este tipo de agrupaciones de capacitancia. Para comprender mejor lo que es un ejercicio de capacitores, tenemos 3 capacitores de 3.5 por 10 a la menos 6, 2.5 por Bueno, acá va a ser un ejemplo con datos reales y vamos a ver qué es lo que resuelve. 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 6 faradios se conectan en paralelo a una diferencia de potencial. Recordemos que una diferencia de potencial va a ser una fuente de voltaje de 25 voltios. Nos preguntan cuál es la carga total. Entonces vamos a simular que podemos diseñar el diagrama. Esta es mi fuente de diferencia de potencial que tiene 25 voltios y me indica que son 3 capacitores en paralelo. Entonces acá tengo el primero, está este y este de aquí. Ahora, los 3 capacitores vamos a suponer que C1, C2 y C3. Para poder obtener realmente la carga total necesito simplificar a una sola fuente y determinar cuál es la capacitancia total. Es decir, ¿qué sería si fueran estos 3 agrupados? Me daría un solo capacitor. ¿Con qué valor de capacitancia total? Entonces, ¿cuál es la capacitancia total? Simplemente sumamos. Sería 3.5. Como todos son por 10 a la menos 6, la suma me va a dar por 10 a la menos 6. Entonces únicamente sería 3.5 más 2.5 más 2. 3.5 y 2.5 me da 6. Más 2 me da 8 por 10 a la menos 6 faradios. Tengo ya la capacitancia total. Sería un capacitor de 8 por 10 a la menos 6 faradios. Ahora con esto podemos ya rápidamente obtener la carga total. Recordemos que la fórmula de carga de un capacitor es la siguiente. Capacitancia, esto es igual a la carga sobre el voltaje. De lo cual hay que despejar carga, puesto que es lo que me piden. El voltaje está dividiendo, pasa multiplicando. Y listo, puedo obtener la carga, que sería 25 voltios por 8 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces la carga sería simplemente 25 por 8. 25 por 8 me da 200 por 10 a la menos 6 y como es ya carga será coulombs. Y listo. Tengo ahora sí mi identificación de carga. Ya sea que lo dejemos así por 10 a la menos 6 o por 10, el prefijo por 10 a la menos 6 se sustituye como microcoulombs. Y listo. Es lo mismo. Bien, no olviden suscribirse, compartir el video por las redes sociales. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que explico hasta acá? De mi parte no, profe. Bien. No, pero Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando. ¿Se escucha y se ve bien? sí, Sí. Bueno, acá chicos también van a tener la idea, como siempre, es que aprendamos el tema de los circuitos con capacitores, pero van a encontrar algunos componentes los cuales todavía no hemos visto, como son las resistencias y los distintos sentidos en el cual circula la corriente por los circuitos, ¿sí? Prestémosle mucha atención a todo lo que tenga que ver con capacitores. Lo otro viene de complemento. No viene mal que ya lo empiecen a escuchar, pero no se vuelvan locos si no lo entienden, porque todavía no lo hemos visto, ¿sí? Cualquier cosa, como antes, me piden, detenemos y explicamos.
adelante ahora. Continuando con el curso de circuitos, en este vídeo explicaré las características de los arreglos de capacitores en serie y en paralelo, y también explicaré cómo calcular la capacitancia total en estos tipos de arreglos. Antes de explicar las características de los arreglos de capacitores en serie y en paralelo, hay que comprender que en diversos circuitos eléctricos pueden haber dos o más capacitores, tal como se muestra en estos circuitos. Y en distintos ejercicios a resolver se busca calcular la capacitancia total, y para lograrlo se simplifican los circuitos a partir de arreglos en serie y en paralelo, los cuales son equivalentes al circuito que se está resolviendo o a partes del mismo. Ya comprendido esto, ahora explicaré en qué consisten los arreglos de capacitores en serie. Se dice que dos capacitores están conectados en serie cuando están conectados de tal forma que una placa de un condensador se conecta a otra de otro condensador mediante un cable sin nodos. Es decir, como vemos acá en la figura, estos capacitores vemos que están unidos por un cable y en este cable no hay nodos. Recordemos que un nodo es aquel punto en donde pueden coincidir varios cables conectores, pero en el caso de los capacitores en serie esto no ocurre. Ya comprendido cómo identificar este tipo de arreglos, ahora analicemos qué sucede cuando se conectan a una fuente, cuando se conectan a una diferencia de potencial. El signo que toman las placas de los capacitores va relacionado con el signo de los polos de esta batería o de esta diferencia de potencial. Vemos que este cable está conectado al polo negativo de esta fuente, y por lo tanto la placa que está conectado a ese mismo cable de este capacitor tendrá ese signo negativo, y lo mismo ocurre con este capacitor, que vemos que esta placa izquierda está conectada con la placa positiva de la batería. Luego estas placas internas, por ser capacitores, esta placa tendrá signo distinto a esta placa derecha del capacitor C2, y esta placa derecha de este capacitor C1 tendrá carga distinta a esta carga izquierda positiva del capacitor C1. Para este tipo de arreglos, la capacitancia total se calcula a partir de esta ecuación. La inversa de la capacitancia total es igual a la suma de las inversas de las capacitancias. Y cuando se resuelve esta suma, lo que se obtiene es un circuito equivalente que va a tener una sola capacitancia. Otra característica importante es que en estos arreglos en serie los capacitores tienen la misma carga. Tienen la misma carga y al mismo tiempo esa carga será igual a la carga total. Y las caídas de potencial se suman. La caída de potencial en la que está conectada todo el circuito es igual a las sumatorias de la caída del potencial en el capacitor 1 más la caída de potencial en el capacitor 2. Y estas serían todas las características de un arreglo de capacitores en serie. A continuación voy a describir las características para el caso de arreglos en paralelo. Importante. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Facebook e Instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Para comprender cómo identificar una combinación de capacitores en paralelo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos dos capacitores, los cuales están colocados de esta manera. Ahora imaginemos que las placas izquierdas de estos capacitores están conectadas a un potencial común. Y de igual manera las placas derechas de los capacitores están conectados a otro potencial común. A este tipo de arreglo de capacitores se le conoce como arreglo en paralelo. Y ahora, si de manera general cerramos este circuito y lo conectamos a una fuente, tenemos la siguiente característica. Tenemos que estos alambres que están conectados al polo positivo de la fuente, que van conectados a las placas izquierdas de los capacitores, tendrán el mismo signo que ese polo, y lo mismo ocurrirá del lado derecho. Y esto sería lo que se conoce como un arreglo de capacitores en paralelo. Ahora aprendamos características de este arreglo. La capacitancia total de un arreglo de capacitores en paralelo es una sumatoria directa, como se muestra acá. Sería sumar directamente la capacitancia 1 y la capacitancia 2. Y al sumarla se obtiene un equivalente a un circuito que tiene un solo capacitor, que tendría una capacitancia total que es igual a la suma de estas dos capacitancias. En el caso de los capacitores en paralelo, las cargas no son iguales. La carga total de ese circuito sería igual a sumar la carga de cada uno de los capacitores. Lo que sí es igual para cada capacitor en este tipo de arreglo es la caída de potencial. La caída de potencial total es igual a la caída de potencial en cada uno de los capacitores. Ya comprendido esto, ahora vamos a resolver un ejercicio en donde hay combinaciones de capacitores en serie y en paralelo.
El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: en el circuito mostrado C es igual a 4 microfaradios. Calcule la capacitancia total entre los puntos A y B. Acá tenemos un circuito en donde todos los capacitores tienen un mismo valor de capacitancia. Observamos que directamente el circuito no se puede analizar como un arreglo en serie o un arreglo en paralelo. Es posible que dentro del mismo circuito hayan combinaciones tanto en serie como en paralelo. Ese será el análisis del circuito para poder resolverlo. A continuación voy a resolver el ejercicio. Para resolver circuitos de capacitores, lo primero será identificar los posibles arreglos en serie y en paralelo que están en el circuito. Si analizamos el circuito y si analizamos en particular estos tres capacitores que están acá, vemos cómo es la conexión entre ellos. Vemos que este primer capacitor está conectado por medio de un cable a este capacitor y en ese cable no hay ningún nodo. Quiere decir que esos capacitores están en serie. Lo mismo ocurre entre este capacitor que está en el medio con este capacitor que está acá. Vemos que están conectados por un cable y en ese cable no hay nodos. Quieren decir entonces que esos tres capacitores están conectados en serie. Por lo tanto, pudiera sumar esos tres capacitores de tal manera que obtendría un solo capacitor que llamaré C1. Y como están conectados en serie, entonces 1 entre C1 sería igual a 1 entre C más 1 entre C más 1 entre C. Entendido esto, entonces desarrollo la suma, sustituyo el valor de la capacitancia, que es igual a 4 microfaradios, y al resolver estas operaciones algebraicas, este es el resultado. 1 entre C1 es igual a esto, pero yo quiero conocer es el resultado de C1, no de 1 entre C1. C1, luego de invertir la fracción, es igual a 4 tercios de microfaradios. Y luego este circuito, reacomodándolo, se convertiría en lo siguiente. Estas tres capacitancias se convierten en esta capacitancia C1. Ahora, de este circuito resultante, analicemos los capacitores que quedan. Imaginemos primero lo siguiente. Imaginemos que en este punto B hay un potencial B. Y vamos a partir del análisis que el potencial, si me voy por cualquiera de estos cables que están acá, justamente antes de llegar a cada capacitor, el potencial es el mismo. O sea que este potencial con el que se llega acá a esta placa del capacitor C1 es el mismo potencial con el que se llega a estas dos placas. Y si analizamos acá este potencial A, vemos que este potencial experimenta una caída cuando pasa por este capacitor C, pero llega a este punto que llamaré D. Y vemos que este potencial en estos cables será el mismo, ya que antes de llegar a las placas de estos capacitores no hay otro capacitor. Entonces quiere decir que tienen el mismo potencial. Quiere decir entonces que estos tres capacitores cumplen las características de un arreglo en paralelo, ya que por una parte estas placas que están acá están conectadas a un potencial B, pero estas otras placas que están acá están conectadas a un potencial D. Entonces quiere decir que cumplen las características de un arreglo en paralelo, por lo tanto puedo sumarlos. Esa sumatoria de esos capacitores la llamaré C2. Y al efectuar esa sumatoria, recordemos que en los arreglos de capacitores Preste mucha atención cómo va desarrollando el circuito que mezcla un poquito lo que es serie y paralelo. en paralelos, la sumatoria es directa. Entonces C2, al colocar los valores de cada una de estas capacitancias, C2 será igual a este resultado. Y el circuito se me resume a lo siguiente. La sumatoria de todo esto que tengo acá es igual a C2 y únicamente me queda un arreglo en serie. Ahora me queda este arreglo en serie, procedo a hacer una suma en serie de capacitancias que están en serie. Esta es la ecuación. 1 entre C total sería igual a 1 entre C más 1 entre C2. Luego, si sustituyo los valores de C y de C2 y desarrollo estas operaciones algebraicas, tendría que este es el resultado. Pero yo no quiero 1 entre CT, yo quiero directamente CT, que es la capacitancia total, que sería el inverso de esta fracción, que serían 14 entre 5 microfaradios. Y este sería el resultado del ejercicio. Este sería el vídeo. Espero les haya gustado. Hasta luego. Bueno, el último de los ejercicios, nosotros todavía no vamos a desarrollar ejercicios así combinados, o sea, una clase más, vamos a estar tratando de hacer ejercicios por separado, es decir, un circuito en serie, un circuito en paralelo por otro, y tratar de resolver. Ya a partir de la próxima vamos a empezar a mezclar
y en un mismo circuito que tengan combinaciones de serie y de paralelo para poder ir resolviendo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran repasar, rever? Por mi lado, no, va, o sea, esto de las combinaciones lo había visto en la teoría un poco, más o Ujú. menos lo había entendido, o sea, consiste o sea, en separar en partes, básicamente. Correcto, sí. Eso separar en partes es cuando tenés ejercicios combinados, ejercicios mixtos, ¿sí? Que tenés en el mismo circuito serie y paralelo. Claro, sería un poco más, el problema estaría en reconocer esas partes, porque, Exactamente, ahí está la clave, en que vos entiendas hasta dónde fragmentás a un circuito en serie y dónde comienza a ser paralelo o viceversa. claro. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, por lo menos. Bien. No, profe. Mañana entonces van a tener subido algunos ejercicios bien simples de esto de serie y paralelo. ¿Sí? El miércoles en la clase presencial los vamos a chequear, no creo que a todos, pero por lo menos uno o dos seguro. Y ya a partir de la próxima clase vamos a tener algunos mixtos. La próxima clase, el lunes, nosotros no vamos a tener virtual porque es feriado, directamente vamos a ir a la presencial del otro miércoles. Bueno, ese miércoles vamos a ver directamente los ejercicios en clase de estos mixtos que yo les decía. Por ahora, tratemos de resolver los ejercicios más sencillos, que son con los circuitos en serie y paralelo por separado, ¿sí? Un circuito en cada caso. Bien, chicos, gracias por conectarse y nos estamos viendo el miércoles en presencial, ¿sí? Dale, Dale, profe. profe, nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Profe, Que estén bien, chau, chau. igualmente nos vemos.